Bien, Agus lo va a hacer ahí hoy, yo lo voy a hacer en la pared. Para mostrar un poquito. Entraría de lado para girar y colocarlo más pegadito los isquiones sobre la pared sin que quede elevado la columna normal, natural. Bien. Agus, estuve entrando despacito. Preparación de Sarvangasana. Los pies los colocaría a la altura de mis rodillas. Inhalar, puedo subir, puedo ascender un poquito hasta colocar. Despacito, manos sobre, y exhalar, bajar vértebra, vértebra, despacio. Inhalamos arriba. Agus va a ir ya arriba y va a mantenerlo, ¿vale? Yo voy a subir un poquito, ver qué tal estoy. Y exhalar, bajamos vértebra, vértebra. Esto lo debemos repetir varias veces. Cuando vea que esté realmente preparado para mantener arriba, mantengo. Me ayudaré con las manos, puedo entrelazar los dedos de las manos. Un poquito estirar. Sentir cómo gira el hombro, me apoyo en los hombros, no en el cuello. Y cojo mis caderas y mantengo aquí un poquito. Que quiero ir avanzando poquito a poco. Le estiraremos la pierna derecha, alinearemos con la otra pierna, no voy para atrás ni para adelante, quedo en línea con mi cadera y mi hombro, en teoría. Es muy complicado alinear todo para empezar, pero la pared me va a ayudar muchísimo. Inhalar, exhalar, hacemos unas 5 respiraciones aquí. Relajar el rostro, la boca. Y exhalar, flexiono, cambio, inhalar, exhalar, estiro arriba, mantengo. Tú hagas ahí unas 25 respiraciones y ya después bajas a Halasana, a la postura del arado. No sé si vas a ir a entrar atrás con las piernas si no las flexionas. Las haces con piernas flexionadas si no entras en la sala. No perder aquí, buscar más debajo. Tendríamos que cogernos hasta las costillas, pero esto es un poquito más complicado, más si tengo problemas cervicales. Debería ponerme manta debajo de mis hombros, trabajarlo con manta. Inhalar, exhalar. Y aquí quien quiera, podemos trabajar y veo que puedo, cuando vaya hacia atrás, por ejemplo a Halasana, yo hago aquí media Halasana, hago con una pierna, vuelvo, inhalo, exhalo, puedo ir hacia atrás suave, probar, ¿qué tal? Y ahí, no diría con los dos, porque tal vez podría con los dos, sí, podría salir, probar con la pared mismo. Si veo que tengo algún temor, ya estoy en la pared, no me voy a ninguna parte. O desde aquí, pruebo, y si puedo ir hacia atrás, iría hacia atrás, pero esto ya yo creo que para la gente que esté comenzando, me quedaría aquí estaría genial. Más que estamos solos en casa y no tenemos quien nos dirija, hay que tener cuidado, despacito con las posturas invertidas. Y bajamos vértebra a vértebra, muy despacito, rodando despacito. Y aquí quedaríamos. Puedo quedar aquí un ratito, puedo quedar aquí. Giramos un poquito la cabeza a un lado y al otro, sentir cómo se descomprime un poquito la zona, despacito muy suave a un lado y al otro. Y si necesito también, puedo flexionar las piernas y quedar en Baddha Konasana. Y aliviamos aquí. Vamos a hacer Savasana aquí, o simplemente girar despacito y tumbarnos ya para Savasana, ¿vale? Despacio. Nos quedamos aquí, estirar las piernas, soltar todo. Como está bien, pero para hacer Savasana sería bueno, por ejemplo, seguramente le está tirando inglés, entonces podríamos poner aquí
porque necesitamos calmar la zona, que nada haga de trabajo, que nada haga tipo de esfuerzo. Entonces dejamos aquí y esto ahí, genial, ¿no? Mejor. Y ahí soltamos todo trabajo. Savasana es postura de relax, abandono por completo todo. Todo el cuerpo físico, como si se llama la postura del cadáver. Por algo justamente se llama de esa manera. Debemos saber abandonar, dejar todo, despojarnos de la carne, despojarnos de los huesos. Con el tiempo y podamos despojarnos de los pensamientos. Poder ser, diríamos, solo respiración. Observar el prana entrar y el prana salir. Abandonar todo. Resistencia. Observar cómo todo lo que se ha removido en mi cuerpo, la energía que afloró, ahora empieza a apaciguar, a calmar. Todo lo que hemos sembrado ahora poquito a poco irá floreciendo también. Desde lo más interno hacia lo más externo, observamos, y de lo más externo hacia lo más interno también. Observar cómo la piel, su resistencia a contener nuestro espacio, se empieza a expandir, como si los poros fueran pequeñas ventanas que se abren, se cuela todo el trabajo hacia atrás, hacia la esterilla, hacia la tierra. Los ojos caen hacia la nuca, la boca se calma, relajo la lengua, maxilares. Sentir cómo los pensamientos que surgen pasan por delante de mí. Inhalarlos y exhalarlos y dejarlos continuar su camino. Y volver a observar el aire entrar y el aire salir. Mantener todo el tiempo posible esa atención en la respiración. Cuando haya esa distracción, ese pensamiento, un dolor, tal vez, de nuestro cuerpo físico o mental, inhalarlo, llevarle respiración a esa zona y exhalar y dejar que se cuele por los poros. Disfrutar de Savasana, postura final de relax, de observación, aliviamos. Así podemos estar el tiempo que necesitemos, disfrutar de este momento, estos minutos únicos del día en los cuales podemos disfrutar
nosotros iremos volviendo lentamente y poco a poco, inhalando profundo, conectar de vuelta con el cuerpo físico, poco a poco, con la musculatura, con los huesos, lentamente. Volver hacia la derecha, las embarazadas hacia la izquierda, en todo caso. Muy despacito, venimos ayudados por las manos para sentarnos, cruzar las piernas, mantener todo lo que hemos logrado en Savasana, no perderlo, hacer los movimientos menos posibles, solo sentados, respirar y observar el eco que nos queda de la práctica de asanas, del pranayama, si hemos hecho. El poco que hemos hecho, el pranayama está acompañándonos toda la clase. Y observar el eco de Savasana, postura final de relax, como si fuera un baño de paz y armonía. Que nos impregna finalmente a ese propósito de hoy, de la práctica de hoy, siempre teniendo un propósito de la práctica, nunca olvidarse de él. Llevar manos al alto del corazón, inhalar y exhalar con ese propósito y la luz que queramos enviar a quien queramos enviar, como hacia nosotros mismos. Manos al entrecejo, inhalar y exhalar, agradecemos un día más. Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí y continuar. Te invito a que continúen practicando ahí en los vídeos que vamos poniendo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Aus, y gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.